El Walmart de mi pueblo no está abandonado. Vivo en un pueblo pequeño. Sabiendo todo lo que se sabe sobre Walmart y su presencia en el país, uno esperaría que construyeran un super Walmart entre los 3 pequeños pueblos de la zona, eliminando a los negocios locales hasta dejarlos en la quiebra. Una vez que todas las tiendas desaparecieran y todo el mundo trabajara en el super Walmart, ¿habrían ganado, no? Pero los 3 pueblos se unieron en una muestra de solidaridad sin precedentes, y el super Walmart se convirtió en un agujero negro de pérdidas. Los contratistas locales hicieron dinero, claro, pero Walmart no. Hasta hace una semana, lo habría considerado una victoria para los negocios familiares de los 3 pueblos. Después de anoche, ya no estoy tan seguro. Todo comenzó cuando Walmart finalmente cerró. Cuando anunciaron que iban a clausurarlo, mi amigo Tom tuvo una idea que en ese momento parecía genial. ¿Quieres ir a explorar el viejo Walmart? Sabía cuánto jugaba PUBG y lo mucho que me habría gustado explorar un pueblo abandonado. Y considerando que un super Walmart es casi tan grande como un pueblo, ¿cómo podía decir que no? Una semana después, Tom tomó la GoPro que nunca había usado, yo agarré el juego de ganzúas que nunca había usado y nos pusimos en marcha para explorar el Walmart abandonado. Decidimos que lo mejor era estacionarnos en un bar a 1 kilómetro de distancia y caminar hasta allí. Esa decisión probablemente nos salvó la vida, al menos por el momento. Lo primero que notamos fueron las camionetas negras que salían del Walmart. ¿Ves esa mierda de hombres de negro manejando por la carretera?, preguntó Tom. Nos tiramos en la zanja mientras la pequeña fila de camionetas pasaba. Algo no cuadra, dijo Tom. Él lo notó antes que yo. No tienen las luces encendidas. No las tenían. Me sorprendió no haberlo notado antes. Si no hubiéramos estado a solo 30 metros del camino, probablemente ni siquiera nos habríamos dado cuenta. No hacen casi ruido. Eran tan silenciosas que debían ser eléctricas. Esperamos 5 minutos después de que la última camioneta desapareció en la distancia antes de levantarnos y seguir hacia el Walmart. Fue entonces cuando ocurrió la segunda cosa extraña. La GoPro de Tom dejó de funcionar. La pequeña luz que indicaba que estaba encendida se apagó, y nada de lo que hicimos logró encenderla de nuevo. En ese momento no le dimos mucha importancia, pero no soy un completo idiota. Sé que tenía algo que ver con lo que encontramos allí. Con lo que tal vez todavía esté allí. Pero como dije, no lo pensamos demasiado y seguimos adelante. Excepto que el Walmart no estaba abandonado. Al principio apenas se notaba, pero al acercarnos, quedó claro que había una luz dentro del edificio. No era cada luz, ni siquiera cerca, pero había definitivamente una encendida en algún lugar adentro. Tom quería entrar. Yo no. Tom fue un idiota y caminó hacia la zona de carga trasera. Yo fui un idiota y lo seguí. No tuvimos que forzar nada con mis ganzúas. Las puertas no estaban cerradas con llave. Tom tiró de ellas y se abrieron. El muelle de carga estaba vacío. No había estanterías. No había una de esas enormes compactadoras de cartón. Hasta el piso estaba barrido. Esto es más escalofriante que si hubieran dejado cosas atrás, comentó Tom. La luz que habíamos visto afuera venía del área principal de la tienda. Mira, obviamente. Traté de decir, pero Tom ya iba hacia las puertas dobles que llevaban al salón principal. La imagen de él asomando apenas la cabeza por encima de la ventanita de plástico me hizo reír un poco. Me recordó a un niño pequeño tratando de alcanzar una ventana demasiado alta. Pero la expresión en su rostro no mostraba diversión. Estaba pálido, ceniciento. Como si hubiera visto un fantasma. Tienes que ver esto para que sepas que no estoy loco, dijo, sin apartar la mirada de la ventanita. No sé exactamente por qué decidí mirar. Probablemente por la misma razón por la que no me fui cuando la GoPro dejó de funcionar. O cuando vimos la luz adentro. O cuando Tom abrió la puerta del muelle de carga. Tom se apartó a la siguiente ventana y yo miré a través de la que dejó libre.
Justo en el centro de la tienda, donde antes estaban los estantes de ropa, había una fila de camas de hospital. Lamentablemente, las puertas dobles en las que estábamos llevaban a la sección de electrónica, pero las camas estaban lo suficientemente cerca para ver. Para ver a los niños. Todos estaban acostados, inmóviles, en las camas de hospital. Cada uno tenía una vía intravenosa conectada a una máquina con 2 discos giratorios junto a su cama. Las vías intravenosas eran rojas. La estupidez ya no podía retenerme ahí, así que agarré a Tom. Tenemos que largarnos de aquí. Le susurré con urgencia. Él seguía paralizado, mirando a los niños pequeños en sus enormes camas. A la mierda. Dije y lo jalé. Tom no opuso resistencia, probablemente estaba en shock, y volvimos a salir por la puerta del muelle de carga. Justo cuando empezamos a saltar el muro trasero del área de carga, me quedé ciego por una luz blanca. Desde la dirección de la linterna, una voz autoritaria ordenó: ¡alto! Miré a Tom, que ya había saltado el muro. Estaba corriendo. Tomé la única buena decisión de la noche. Ignoré la voz de autoridad. Terminé de trepar el muro de concreto y corrí. No nos detuvimos y ellos tampoco volvieron a gritarnos. Corrimos en la oscuridad hasta llegar al bar lleno de gente. Encontramos el auto de Tom y nos largamos. Bueno, en realidad eso no es del todo cierto. El primer lugar al que fuimos fue la estación de policía local. Pero lo único que logramos al contarles sobre las camionetas negras y los niños fue que nos hicieran una prueba de sobriedad. Con la GoPro completamente frita, no teníamos evidencia para respaldar nada de lo que dijimos. No sé qué hacer. Tom no sabe qué hacer. He estado pensando en omitir esta última parte de lo que pasó. Escribirlo puede no significar nada, o podría hacer que desaparezca. No me quedé completamente ciego cuando la linterna me apuntó a la cara. Mi visión regresó solo el tiempo suficiente para ver el emblema de ICE en el chaleco antibalas de la persona que nos ordenó detenernos. El amigo imaginario de mi hija es un payaso. Siempre he encontrado inquietantes a los amigos imaginarios. ¿Escuchas esas historias sobre niños cuyos amigos imaginarios son los fantasmas de soldados confederados, o niños que señalan fotos de parientes fallecidos y dicen: ese es el abuelo, juega conmigo todas las noches? Odio esas historias. Siempre esperé que mi propia hija no tuviera la imaginación necesaria para algo así, pero cuando nos mudamos a la casa adosada, resultó que sí la tenía. Unas semanas después de la mudanza, declaró en voz alta la existencia de su amigo imaginario mientras estábamos en la mesa de la cocina. Jugué con el payaso anoche, mami. ¿El payaso? Fruncí el ceño. Ella no tenía juguetes de payaso. Vi a una edad demasiado temprana, y desde entonces mi relación con los payasos ha sido complicada. No permitía que ningún juguete de payaso entrara en la casa. Sí, el payaso vino a mi habitación y jugó conmigo después de que te fuiste a dormir. Dios mío, recuerdo haber pensado, ¿por qué tenía que ser un payaso? ¿Era un payaso amable? Pregunté con cautela. Muy amable. Me dio chocolate. Fruncí el ceño, pero una sonrisa tiró de la comisura de mis labios. Por supuesto que su amigo imaginario le daría chocolate. Amaba el chocolate. Cariño, sabes que no se te permite comer chocolate, ¿verdad? Le sonreí. Ella soltó una risita. Pero era chocolate mágico. Del que puedes comer y comer y comer sin que te duela la pancita. Eso suena como un chocolate muy bueno. Lo es. Pensé que la mudanza había despertado la necesidad de un amigo imaginario. No era tan raro. En nuestro antiguo departamento había otros niños, pero en la casa adosada todos los vecinos eran mayores. Había niños en la zona, sí, pero ninguno jugaba en los patios de al lado. A un lado teníamos a una pareja de ancianos, y al otro, un viudo un poco más joven.
Ninguno de ellos tenía nietos que los visitaran, así que los patios estaban vacíos. Así que Ellie se inventó un amigo imaginario. No era tan extraño. Lo que no entendía era por qué, entre todas las cosas, tuvo que inventarse un payaso. Y esto siguió durante años. Aprendí que el payaso vivía en su closet, que era muy amable y que, de vez en cuando, le daba chocolate mágico. En algún momento dejó de hablar de él, y yo esperé que fuera el fin del asunto. Le pregunté al respecto. ¿Ya no juegas con el payaso? No, dijo, alargándola o trataba de contener una sonrisa mientras miraba sus pies. No era muy buena mintiendo. Ellie, ¿me estás diciendo la verdad? No. ¿Por qué no? Él me dijo que no dijera nada, que es un secreto. Pero sabes que siempre puedes contarle cualquier secreto a mami, ¿verdad? Contarle a mami siempre está permitido. Sí. Sí, todavía viene a jugar conmigo. Pero ya no me da chocolate. Y así siguió. Poco a poco, parecía que el payaso se volvía menos amigable. Mami, ya no me agrada el payaso. Ah, ¿no? Dije, aliviada. ¿Por qué no? No sé, solo ya no me agrada. Bueno, no tienes que jugar con él si no quieres, ¿sabes? Pero está en mi habitación. Entonces dile que no venga a tu habitación. Asintió con seriedad. Tal vez lo haga. Unos días después, volvió a mencionar al payaso. Mami, al payaso no le gustó que le dijera que ya no quiero jugar con él. ¿No? Bueno, a la gente no suele gustarle que le digas eso. Respondí mientras leía el periódico. ¿Tengo que jugar con él? Bajé el periódico y la miré al otro lado de la mesa del desayuno. Nunca tuve amigos imaginarios. No sabía muy bien cómo funcionaban. Me parecía que simplemente podía dejar de imaginarlo. No, cariño, no tienes que hacerlo. Dile que tu mami dijo que no tienes permitido jugar con él nunca más, ¿ok? Ok, pero no creo que le agrades. No podía esperar a que él superara esa etapa. Poco después de esa conversación, tuvimos un golpe de suerte. El viudo de al lado fue internado en un asilo, o algo así, y en su lugar se mudó una familia con 4 niños de la edad de Ellie. Ella dejó de hablar del payaso. Parecía que tener amigos de verdad había vuelto innecesario al imaginario. Me sentí aliviada. La idea de un payaso en su habitación por las noches me incomodaba desde el principio. O al menos, eso pensábamos en ese momento. Pero ahora, después de que Ellie se fue a la universidad, decidimos convertir su habitación en una oficina en casa. Mi esposo estaba derribando el viejo closet mientras yo preparaba la habitación para pintarla. Cariño, dijo con tono incierto a mis espaldas. Tal vez quieras ver esto. ¿Qué hiciste ahora? Pregunté, asumiendo de inmediato que había dañado la pared o algo así. Nada, solo que, mejor ven a ver esto. Me di la vuelta y vi una pequeña puerta en la pared que daba a un espacio oscuro. ¿Qué demonios? Lo sé, ¿verdad? Mark metió la cabeza en el pequeño espacio y extendió un brazo. Espera, aquí hay otra puerta. ¿Qué? Sentí mi corazón latir con fuerza. ¿Puedes traerme una linterna? Sí, claro. Bajé corriendo por la linterna y regresé sin aliento. La puerta lleva al closet de los Ions. ¿Qué? Repetí, sin terminar de entender. Abrí la puerta y del otro lado había un montón de trajes colgados. Es el closet de los Ions. ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé. Pásame la linterna. Se la entregué, tragando saliva. Él se giró y entró al pequeño espacio. Lisa. Dijo con una voz extrañamente neutra. Tal vez quieras ver esto. ¿Qué es lo que ves? Solo ven aquí. Me acerqué con el corazón en la garganta, sin querer ver lo que fuera que había encontrado. Mark apuntó la linterna hacia el espacio en la pared. Ahí, entre las dos casas, había un viejo disfraz de payaso.
La realidad me golpeó. Me sentí mareada. De repente, lo entendí todo. Ellie no dejó de ver al payaso porque hiciera amigos reales. Ellie dejó de verlo porque, cuando el viudo de al lado se fue, él dejó de disfrazarse de payaso y colarse en su habitación cada noche. Mi peor experiencia en un motel. El año pasado, mi mejor amiga Ali y yo nos embarcamos en un gran viaje por carretera a través de Estados Unidos, con la meta de esquiar en la mayor cantidad posible de estados durante el mes que teníamos libre en el trabajo. Esquiamos mucho, manejamos mucho y dormimos en todo tipo de lugares. Sofás de conocidos, paradas de camiones y, por supuesto, moteles. La mayoría de los moteles estaban bien. Algunos tenían desayunos gratis increíbles, otros tenían tinas calientes tan sucias que terminábamos restregándonos en la ducha y bromeando sobre quedar embarazadas por el agua, algunos tenían manchas raras que preferíamos no analizar, otros eran impecables pero fríos, y unos pocos eran increíbles. Solo uno nos aterrorizó. Llegamos al motel alrededor de las 10:30 de la noche, después de un día agotador de esquí seguido de 6 horas de manejo. Estábamos cansadas, adoloridas y listas para dormir. Habíamos tomado algunos caminos equivocados y realmente no estábamos seguras de dónde nos encontrábamos. No queríamos gastar datos en nuestros teléfonos canadienses, así que estábamos usando un mapa físico para orientarnos. No nos estaba yendo muy bien, pero creíamos que aún nos faltaban varias horas de viaje hasta la siguiente ciudad, y la idea no nos emocionaba. Así que cuando vimos el glorioso letrero de neón parpadeando motel y vacante, no tuvimos que decir nada. Ambas supimos que ahí pasaríamos la noche. Cuando estacionamos frente a la oficina, noté que éramos las únicas huéspedes. Me repetí a mí misma que no era algo espeluznante. Era temporada baja, estábamos cerca de un destino turístico de verano en pleno invierno, era lógico que hubiera demasiadas habitaciones disponibles. De hecho, debíamos considerarnos afortunadas de que siquiera estuvieran abiertos. No era espeluznante en lo absoluto. Entramos a la oficina y una campanilla chillona anunció nuestra llegada. Esperamos a que alguien apareciera en la recepción. Luego esperamos un poco más. Nos miramos con las cejas levantadas y comenzamos a tamborilear los dedos sobre el mostrador con impaciencia. «Hola», llamó a alguien el silencio. «¿Hay alguien aquí?» Esperamos unos minutos más, hasta que la puerta detrás del mostrador se abrió lentamente. Un anciano asomó la cabeza, nos vio y su rostro se iluminó con una amplia sonrisa. «Huéspedes», exclamó. ¿Sabes? Creí haber escuchado algo, pero me dije a mí mismo que solo era mi imaginación. Mi imaginación. No recibimos muchas visitas en esta época. Y dos hermosas jovencitas, perdón por hacerlas esperar. Simplemente no podía creer mi suerte. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas. Era un tipo raro, sin duda, pero yo había trabajado turnos nocturnos largos y solitarios antes. Sabía lo emocionante que podía ser cuando pasaba algo. Entonces, viajeras agotadas, ¿puedo ofrecerles una cama para descansar la cabeza? Sonrió. Sí, ¿cuánto cuesta una habitación doble? Nos miró, sin perder la sonrisa. $99 por 2 camas. 79 por una cama. Yo estaba dispuesta a pagar más por las 2 camas. Alice se movía demasiado al dormir y acaparaba las cobijas. La noche anterior me había despertado varias veces por su culpa. Tomemos la de 2 camas. Le supliqué con la mirada. Ella me lanzó una mirada rápida y molesta. Volví a mirar al hombre. Su sonrisa había desaparecido. Por un instante, parecía tan fastidiado como Ali. Pero en cuanto notó que lo observaba, su sonrisa reapareció de golpe. De hecho, parece que solo tenemos listas las habitaciones con una cama. Lo siento mucho. Espera, ¿qué? Solté sin pensar. Si aquí no hay nadie más. Oh, sí, ese es el problema, ¿no?
A veces no mantenemos todas las habitaciones preparadas en invierno. Hay que ahorrar costos, ya saben. Pensé en ello. No tenía sentido, pero estaba demasiado cansada para discutir. ¿Saben qué? Por ser tan lindas damas, les haré un descuento. ¿Qué les parece $69 por la habitación con una cama? La tomamos. Respondió Ali antes de que pudiera pensarlo. Gracias. ¿Se puede pagar con tarjeta? Ah, no, me temo que no. No, bueno, nunca nos hemos modernizado con esas cosas. Hay que mantenerse fuera del radar, ¿cierto? Ja, ja. Rió de su propio chiste. Me estremecí involuntariamente. Teníamos efectivo. Estaba bien. Era un tipo raro, pero estábamos cansadas. Pagamos, nos dio las llaves y manejamos hasta estacionarnos frente a la habitación. Tomé mis cosas del auto, abrí la puerta y eché un vistazo. Se veía lo suficientemente limpia, la cama era grande y yo estaba agotada. Oye, en realidad voy a salir a caminar un poco. Mis piernas están rígidas. Dijo Ali detrás de mí. ¿Vienes? Miré la cama. Se veía demasiado cómoda. Ali tenía razón, pero esa cama me estaba llamando. No, mejor me doy un baño y me acuesto. Ok, genial. No tardaré mucho. Se dio la vuelta y salió. Cerré la puerta de golpe, me desvestí lo más rápido que pude y me metí a la ducha, disfrutando la sensación del agua caliente recorriendo mi cuerpo. Tuve que obligarme a salir. Regresé a la habitación, me puse mi pijama y me recosté en la cama. Ali aún no regresaba, pero a veces sus caminatas nocturnas duraban hasta 1 hora, incluso cuando estaba cansada. Siempre le costaba dormir, y esas caminatas aparentemente la ayudaban. Saqué mi teléfono e intenté conectarme al Wi-Fi. No funcionaba. De inmediato me molesté. No porque realmente lo necesitara, sino porque lo había pagado y quería usarlo. Así que me quedé ahí, molesta, mirando el ventilador del techo. Era un modelo extraño, con algo negro sobresaliendo de la parte inferior. Nunca había visto algo así antes. Me pregunté sin mucho interés qué función tendría. Luego pensé en que éramos las únicas personas hospedadas ahí, en que Ali estaba caminando sola en la oscuridad, en que no sabía exactamente dónde estaba, en lo raro que había sido aquel hombre cuando se rió de su chiste sobre mantenerse fuera de la red. Entonces, la familiar sensación de miedo comenzó a instalarse en mi estómago. Sabía hacia dónde iba mi mente. Tengo una imaginación hiperactiva, suelo convertir cualquier situación en una película de terror en mi cabeza. Es un verdadero problema en mi vida amorosa. Siempre termino pensando que la mayoría de los hombres son asesinos seriales. Ali siempre se burla de mí por eso. Pensé en cómo aquel hombre nos había ofrecido 2 camas y luego se negó a dárnoslas. Quería que estuviéramos en esta habitación en particular. ¿Por qué? Seguramente tenía alguna fantasía extraña sobre 2 chicas jóvenes compartiendo cama. Uk. Sacudí la cabeza, tratando de evitar que mi mente siguiera yéndose por ese camino. Me levanté de la cama y caminé hasta el enorme espejo en la pared. Me quité la toalla del cabello y empecé a cepillarlo. No podía deshacerme de la sensación de inquietud en el estómago. Sabía que no dormiría bien esa noche. Por alguna razón, me vino a la mente la escena del espejo de una sola vía en la cabaña del terror. Dios, ¿por qué veo películas de terror? Siempre regresan a mí en los peores momentos. Qué espeluznante. Recordé vagamente que había una forma de comprobar si un espejo era real. ¿Cómo era? Tocabas el espejo y, si no había espacio entre tu dedo y su reflejo, era falso, ¿cierto? Toqué el espejo. No había espacio. En mi reflejo, mis ojos se abrieron de miedo. No, espera, eso no puede ser. Traté de razonar conmigo misma. Es ridículo. Todo está bien. Debe ser al revés. Pero tal vez. Me di cuenta de que podía comprobar el espejo del baño. Era uno de esos que tienen gabinete, ese sin duda era real. Caminé lentamente hacia el baño. Que sea igual, que sea igual, que sea igual. Murmuré.
Limpié el espejo empañado, respiré hondo y presioné lentamente mi dedo índice contra la superficie. Un escalofrío helado me recorrió el cuerpo. Había un espacio. Respiré hondo, tratando de aclarar mi mente. Teníamos que irnos de ahí. ¿Dónde estaba Ali? Sentí que el pánico me subía por la garganta. Tenía que salir de ahí. Ok. Pero debía actuar con calma. Podrían estar observándome. ¿Quiénes diablos son ellos? No podía dejar que supieran que lo sabía. Solo tenía que salir de ahí. El objeto negro en el ventilador. Se me cortó la respiración. Tenía que ser una cámara. Regresé al cuarto y empecé a guardar mis cosas en mi bolsa. Esperaba que pareciera algo inocente. Tal vez queríamos salir temprano, ¿no? Quizás tenía toque y me gustaba tener todo guardado. Todo estaba bien. Fui a poner la bolsa en el auto. Giré la perilla de la puerta. No se movió. Traté de mantener la calma, de no entrar en pánico. Podrían estar observándome. Tal vez estaba atorada. Probé de nuevo. Nada. Usé toda mi fuerza. Nada. Saqué mi teléfono. Pensé en escribirle a Ali, en llamar a la policía. Algo. Sin señal. Quise llorar. Miré alrededor de la habitación en busca de una ventana. Por primera vez, noté que tenían barrotes. Claro, los había visto antes. Era una medida de seguridad. Mi departamento en la ciudad también los tenía. Para que la gente no pudiera entrar. Nunca antes había considerado que también impedían salir. Pensé que la puerta solo se desbloqueaba desde afuera. Una vez dentro de la habitación, estabas atrapado. Apreté los dientes. Mi única esperanza era que Ali regresara, abriera la puerta y nos largáramos de ahí. Los siguientes 10 minutos fueron los más largos de mi vida. Traté de pensar en un plan, en algo, pero mi mente estaba ahogada en adrenalina. Finalmente, escuché pasos afuera. Ali había vuelto. Me levanté y me acerqué a la puerta. Escuché la llave entrar en la cerradura, girarla y la puerta se abrió. Ali, sube al auto ya mismo. Dije empujándola fuera de la habitación. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Hay una maldita cámara en el cuarto. Le susurré con urgencia mientras la empujaba. Sus ojos se abrieron de par en par y, sin decir nada más, obedeció. Desbloqueé el auto, tiré mi bolsa en el asiento trasero y ambas nos metimos de golpe. La puerta de la habitación contigua se abrió de golpe y el anciano salió corriendo. Golpeó el cofre del auto con las manos, como si intentara detenernos con su pura fuerza. Las dos gritamos cuando aceleré para salir de ahí. Incluso en medio de mi pánico, alcancé a ver varias sombras detrás de él, dentro del cuarto. No estaba solo. Seguí manejando sin detenerme, rezando para que no nos siguieran. Tenemos que llamar a la policía, dijo Ali después de una hora conduciendo. Tenemos que hacerlo. Asentí. Usó sus preciados datos para buscar el número de la oficina del sheriff local y llamó. Solo escuché la mitad de la conversación. Hola, quiero reportar un casi crimen. Lo siento, no estoy muy segura de cómo. No, señor, no es una broma. Nos estábamos quedando en un motel y había una cámara. Y uno de esos espejos de una sola dirección. Interrumpí. ¿Qué? Se giró hacia mí. Sí, díselo. Y un espejo de una sola dirección. Y la puerta no se podía abrir desde dentro. Añadió, mirándome en busca de confirmación. Asentí. Y había gente en la habitación detrás del espejo, también. Sus ojos se abrieron de miedo mientras repetía la información. Luego describió la ubicación del motel. Sí. No. Parecía insegura. Hemos estado esquiando. Frunció el ceño. ¿Sí? No, está bien, preferimos no hacerlo. La miré con extrañeza. No, en serio, ya estamos fuera del estado. Solo queríamos avisarles. Colgó de golpe. ¿Qué fue eso? No sé, quería que volviéramos a dar una declaración. ¿No deberíamos? Se quedó callada un momento. No lo sé, me dio una muy mala espina.
Solo, no lo hagamos, ¿sí? Además, una oficina del sheriff en un pueblito de Estados Unidos, así es como mueres en las películas de terror. Pero no estamos en una película de terror. ¿Segura? Me encogí de hombros. Tampoco me emocionaba mucho la idea de regresar. Para ser sincera, todavía me preocupaba que nos estuvieran siguiendo. No quería terminar empujada fuera del camino por algún psicópata gerente de motel. Y ya habíamos avisado a la policía, habíamos hecho nuestra parte. O eso pensé. Pero ayer salió una noticia sobre 3 chicas jóvenes que habían desaparecido. Iban de viaje por carretera. En esa misma zona. Nunca llegaron de vuelta a Seattle. No puedo evitar preguntarme si se hospedaron en ese mismo motel. No puedo evitar preguntarme qué habría pasado si alguien no hubiera salido a caminar. Si las dos hubiéramos quedado encerradas en esa habitación. ¿Qué esperaban las personas en la otra habitación? ¿Qué iban a hacer? Si solo iban a mirar, o sí, bueno, si Ali y yo podríamos haber sido la historia de personas desaparecidas. El legado de mi familia. Mi papá era un gran mago aficionado, siempre lograba asombrarme. Eso me ha sido útil últimamente, ya que el encierro convirtió a mi hijo de 9 años en un torbellino de energía inagotable. Sin embargo, los trucos de cartas ya habían perdido su encanto. Después de un mes, los mismos de siempre ya no tenían el mismo impacto. Sus ojos, llenos de curiosidad, seguían cada uno de mis movimientos con los dedos, y había descubierto todos, menos uno. Fue lindo mientras duró. Muéstrame uno nuevo. Se quejó. No tengo más. Dije, y él hizo un berrinche. Eso era mentira. Había uno. Uno cuyo secreto jamás logré descifrar. Pero ahora, 30 años después, podía hacerme una idea. Era como esos trucos de Halloween en los que vendan a los niños y les hacen tocar espaguetis simulando intestinos o un par de uvas como si fueran ojos. No tan asqueroso como eso, pero generaba la misma sensación de inquietud. No estaba seguro de si era lo suficientemente grande, no quería asustarlo, pero la emoción que le provocaba ver magia se reflejaba en mí cuando lograba sorprenderlo. Por lo que recordaba, era fácil de realizar. Mi padre se había mudado recientemente a una residencia, su demencia había empeorado, así que la habitación de huéspedes estaba llena de sus pertenencias. Recordé haber guardado ahí la caja que solía admirar con asombro cuando era niño. Una caja de madera, de unos 60 centímetros por 30, de roble o nogal, con un barniz que brillaba bajo la luz. Se lo mencioné a mi esposa, y fue escéptica. Recordaba las historias que le había contado sobre la vez que mi padre me mostró el truco. Le prometí que lo suavizaría, pero que yo y lo disfrutaría. A regañadientes aceptó y me advirtió que, si lo asustaba, sería mi responsabilidad calmarlo, incluso si eso significaba dormir en el suelo de su habitación. La habitación de huéspedes estaba más desordenada de lo que esperaba. Habíamos metido todo a lo bruto, sin pensar en el espacio. Me tomó un rato llegar hasta la caja y, cuando por fin lo logré, lo admito, estaba algo agotado. Me senté a su lado. Al abrirla, salió un olor rancio, el aroma de la casa de mi padre atrapado por la madera perfectamente sellada. Me pregunté si él mismo la había hecho. Nunca se lo pregunté. Sospechaba que, si lo hacía ahora, no lo recordaría. Dentro había un mazo de cartas encuadernado en cuero. Al verlo, los recuerdos me invadieron. Momentos felices, acompañados de un ligero dejo de melancolía. Pero estaba bien. Ahora me pertenecía a mí, y estaba listo para pasarlo a la siguiente generación. Revolví el contenido hasta encontrar lo que buscaba. Una pipa negra, un sombrero de copa plegable y un par de pantuflas de cuero, con el interior de suave piel de oveja. Tomé los objetos y salí. Necesitaría un poco de preparación, así que coloqué las pantuflas detrás del radiador en la parte superior de las escaleras. Debían estar tibias. Los otros 2 accesorios los llevé a la sala y los puse junto a mi silla. ¿Tienes otro truco?, preguntó Joey apenas unos minutos después. Sí.
Respondí con una sonrisa pícara. Pero no ahora. Será después de la cena. Asegúrate de hacer la tarea que tu madre te dejó. Pero, papá. Se quejó. Después de cenar. Disfrutamos la comida. Joy se la devoró tan rápido que apenas había empezado la mía cuando ya estaba pidiendo levantarse de la mesa. ¿Hiciste tu tarea? Asintió. Miré a mi esposa. Sí la hizo. Dijo, tan sorprendida como yo. Tengo que decir que lo motivaste bastante. ¿No tendrás más sobornos en esa caja tuya? Hice una mueca. Al menos hoy fue fácil. Fue casi un truco de prestidigitación llevar las pantuflas calientes sin que Joy las viera. Por suerte, su Xbox tenía toda su atención. Casi me dieron ganas de dejarlo para otro día, pero estaba tan emocionado como él. Joy, ¿estás listo? Tengo que irme. Dijo en su micrófono y dejó la consola encendida. Nos sentamos en la sala. Apagué la luz principal, encendí apenas la lámpara de la esquina y cerré las cortinas. Me preocupaba estar exagerando, pero la ambientación era la mitad del truco. ¿Seguro que estás listo? Asintió de nuevo, tan emocionado que cerró los ojos con fuerza y sonrió de oreja a oreja. Esto puede dar un poco de miedo, ¿estás bien con eso? Yo no me asusto. Ahora era mi turno de sonreír. Cierra los ojos. Le dije, y lo hizo. El 3 de julio de 1888, nadie había sabido nada de Edwin Crowe y su esposa Eliza en días. Su arrendador, Charles Cour, creía que estaban en su habitación, pero al golpear la puerta no obtuvo respuesta. Entró y encontró a Eliza aún con vida, pero cubierta de sangre. Al pronunciar esas palabras, me detuve. No era exactamente como mi padre la contaba, pero al decirlas, fluyeron con una naturalidad que me sorprendió. ¿Qué pasó después? Preguntó Joy, y me di cuenta de que me había quedado en silencio por un momento. No estoy seguro. Respondí, de repente consciente de que la historia era más macabra de lo que recordaba. Da miedo. Dijo con una sonrisa en la voz. La habitación parecía una carnicería. Al decirlo, hice una mueca, pero Joy soltó una risita. Me alegré de que mi esposa no estuviera ahí. Eliza yacía en el suelo, una creciente mancha de sangre se extendía desde su estómago. Su esposo, Edwin Crowe, permanecía inmóvil en su silla. Ella hizo señas a Charles para que se acercara y le susurró. No quería hacerlo, solo me estaba defendiendo. Tengo que conseguir ayuda. Insistió Charles. No quiero que mi esposo se vaya así. ¿Podrías darle su pipa? Me acerqué sigilosamente a Joy y coloqué la pipa en su boca. Dio un pequeño salto. ¿Podrías darle su sombrero de copa? Pidió Eliza. Con cuidado, se lo puse en la cabeza. Le quedó más grande que a un adulto y descansó sobre sus orejas. Gracias. ¿Podrías ponerle sus pantuflas? No quiero que tenga frío. Cuando deslicé las pantuflas en sus pies, Joy jadeó. Todavía están calientes. Y me reí. Joy abrió los ojos y comenzó a caminar por la sala con la pipa en la mano. Soy Edwin Crowe y asesiné a mi esposa. Dijo. Eso no fue lo que pasó. Repliqué, intentando contener la risa mientras él caminaba con paso exagerado, usando unas pantuflas varias tallas más grandes y agitando la pipa antes de llevársela de nuevo a la boca para fingir que fumaba. Luego tosió. Sabe horrible. No se supone que la chupes. Dije, y me la devolvió antes de salir corriendo al pasillo gritando. Mamá, mira. Soy Edwin Crowe. No era la reacción que yo tuve cuando era niño, pero me alegro verlo feliz. Unos minutos después, regresó y preguntó. ¿Tienes más trucos de cartas? No, lo siento. Sus hombros se hundieron, se quitó las pantuflas de un tirón y se fue a su habitación, aún usando el sombrero de copa. Yo me senté, encendí la televisión y me serví un vaso de whisky. Mi esposa entró un rato después y se acomodó a mi lado. ¿Cómo te fue? Bien. Dije. No se asustó, si eso te sirve de consuelo.
¿Eso significa que no salió bien? Le gustó, creo. Sigue usando el sombrero de copa, si es que eso significa algo. Supongo. Murmuró. Aunque la manera en que lo hacía tu padre era mucho mejor. Di un sorbo a mi bebida. Deberías llamarlo. ¿Sabes? Creo que lo haré. Yo tengo trabajo que hacer. Dijo, me dio un beso en la mejilla y desapareció en su oficina. Apenas eran las 7:30, tenía tiempo. Estaba nervioso mientras el teléfono sonaba. Quise colgar. Cada vez que había hablado con él en el último mes, lo sentía más distante. Aunque estaba feliz, hacía menos preguntas y la conversación se volvía breve. En cierto modo, era bueno. Ya no dependía tanto de mí como en años anteriores. Aquellos tiempos fueron horribles. Me llamaba varias veces al día preguntando cuándo lo recogerían para llevarlo al centro de día, y yo tenía que explicarle, una y otra vez, que solo iba los martes y jueves. Todos los días era lo mismo. Me han olvidado otra vez. Y yo tenía que aclarárselo, cada día. Hogar de ancianos Echo Pines. Respondió un hombre con acento. ¿Podría comunicarme con el último piso? Un momento, por favor. Unos segundos después, una mujer mayor contestó. Pedí hablar con mi padre. Oí sus pasos por el pasillo y un intercambio de voces en el fondo. Tras unos chasquidos en la línea, la voz de mi padre sonó al otro lado. Hola. Hola, papá. Soy John. Oh, hijo mío, qué alegría escucharte. Me sentí aliviado. Era como una lotería saber qué versión de mi padre me tocaría ese día, y hoy había salido el bueno. ¿Cómo estás? Jugamos Pinochle hoy. Meredith es una mujer encantadora. Eso suena divertido. Me pregunté si realmente lo había hecho o si solo era un recuerdo de otro tiempo. ¿Y tú? ¿Cómo está Jason? Joy, papá. Está bien. De hecho, hoy le mostré uno de tus trucos. Cuando era joven solía hacer magia. Lo sé, le mostré uno de los tuyos. ¿Recuerdas las pantuflas, la pipa y el sombrero de copa? Se quedó en silencio. Parecía estar discutiendo con alguien en el fondo. Edwin Crowe asesinó a su esposa. La dejó cubierta de sangre. Papá. Hoy jugué Pinochle. Meredith es una maldita tramposa. Escuché la furia en su voz. ¿Qué dijiste sobre Edwin Crowe? Nunca mencionaste eso cuando me enseñaste el truco. Incluso calenté las pantuflas. Eliza miente. Eliza miente. Échalo antes de que ella venga. Se escucharon ruidos de forcejeo, y entonces una voz masculina que no reconocí habló. Lo siento, señor, ¿es usted John? Sí. Creo que algo ha alterado a su padre. ¿Podría llamarlo mañana? Está bien. Dije, pero la línea ya estaba muerta antes de que pudiera colgar. Me serví otro trago. ¿Cómo te fue? Preguntó mi esposa. Abrí los ojos, sin darme cuenta de que me había quedado dormido. ¿Qué? La llamada con tu padre. Bien. Mentí. Me voy a la cama, ¿cuándo supes tú? Miré mi vaso, casi vacío, y la botella, casi llena. La televisión estaba en pausa. Terminaré el programa y subo. Está bien, amor. No me interesaba el programa, solo quería otra copa para intentar olvidar la conversación con mi padre. Primero la saboreé, pero luego me estremecí de frío y supe que era hora de dormir. Al levantarme, vi las pantuflas en el suelo. En un intento de sentirme conectado con mi padre, me las puse, dándome cuenta de lo bien que me quedaban ahora. Un escalofrío recorrió mi espalda. Al principio, no supe por qué, pero pronto lo entendí. Las pantuflas estaban calientes, inquietantemente calientes. Me agaché y toqué la alfombra para confirmar lo que sentía. Estaba fría. Mientras salía de la sala y me dirigía a las escaleras, tuve la certeza de que alguien me observaba. No miré atrás, no quise hacerlo. De hacerlo, significaría aceptar lo imposible. En su lugar, entré a nuestra habitación y me dejé caer en la cama, quedándome dormido casi de inmediato.
Me despertó algo que no pude identificar. Lo escuché de nuevo, un quejido lejano. «Susie, ¿escuchaste eso?», dije, intentando despertar a mi esposa. Ella no reaccionó. «Susie», insistí, esta vez con rapidez y en un tono agudo, esperando que no se diera cuenta de que era yo. «Haré la cuenta en la mañana», murmuró antes de volver a sumirse en el sueño. Cobarde como era en vida, reuní el valor suficiente, sintiendo mi cabeza punzar por el alcohol. Al llegar a lo alto de las escaleras, el sonido se hizo más claro. Aturdido, bajé y me detuve en el umbral de la sala. Me froté los ojos, incrédulo. El lugar parecía una carnicería. Una mujer yacía en el suelo, apenas respirando. Y en una silla, una figura fantasmal vestida de traje permanecía inmóvil. Sus ojos estaban fijos en la pared. Corrí hacia ella. «¿Qué ha pasado?», pregunté. No podía escucharla bien, así que me acerqué. «No quise hacerlo, solo me estaba defendiendo», dijo. «Necesito conseguirte ayuda», insistí. «No quiero que mi esposo se vaya así, ¿puedes darle su pipa?». Miré la alfombra y la vi, justo donde yo ya había estado sentado. Ni siquiera lo pensé. La recogí y la coloqué en la boca del hombre. «¿Puedes darle su sombrero de copa?», preguntó la mujer. No lo tenía. En un estado de ensoñación, confundido, recordé que Joy lo llevaba puesto cuando se fue a dormir. Subí las escaleras con cuidado, procurando no despertar a nadie. Me asomé a su habitación y lo vi dormir plácidamente. Todavía lo llevaba puesto. Con suavidad, deslicé la mano bajo su espalda, lo levanté un poco y le quité el sombrero. No se despertó, por suerte. Al entrar de nuevo en la sala, la mujer ya no estaba en el suelo. Ahora estaba de pie junto al hombre en la silla, acariciándole el cabello con ternura. Apartó la mano para que pudiera colocarle el sombrero de copa. Pude ver cómo la herida en su abdomen seguía sangrando. «Gracias. ¿Puedes ponerle sus pantuflas? No quiero que tenga frío». Bajé la mirada y vi que aún las llevaba puestas. Como si estuviera hipnotizado, obedecí. Sus pies estaban fríos y rígidos mientras hacía mi mejor esfuerzo por ajustarlas. Los siguientes momentos fueron un borrón. No recordaba haberme quedado dormido, pero debía haberlo hecho, porque lo siguiente que supe fue que mi esposa me despertaba. «¿Te bebiste hasta el juicio?», sonaba molesta. Me incorporé sobre los codos y miré frenéticamente a mi alrededor, buscando rastros de sangre o cualquier presencia extraña. No había nada. Debió haber sido un sueño. Por la mañana, mi esposa seguía molesta. Me dijo que si lo hacía de nuevo, me tocaría dormir en el sofá una semana. Con la cabeza palpitante, vi los objetos de mi truco esparcidos a mi alrededor. Con la cola entre las piernas, los recogí para guardarlos en la caja. Al mirarla, el brillo del barniz ya no me parecía fascinante, sino un recordatorio de mi triste intento por recrear lo que mi padre había hecho para mí. Me senté junto a ella, ya sin la melancolía que sentía antes. Ahora solo me entristecía no haber podido darle a mi hijo lo que mi padre me había dado. En su lugar, solo conseguí sueños delirantes y una reprimenda de mi esposa. Era difícil acomodar todo dentro de la caja sin que la tapa quedara entreabierta, como un rompecabezas de Tetris. Así que lo saqué todo y lo intenté de nuevo. Fue entonces cuando vi unas hojas con garabatos que no había notado antes. Era la letra de mi padre. El truco, paso a paso. 1. Elementos. Pipa, sombrero de copa, pantuflas. 2. Historia introductoria. 3. Colocar la pipa en la boca. 4. Colocar el sombrero de copa en la cabeza. 5. Colocar las pantuflas en los pies. 6. Eliza miente. Dile que. El resto de la nota era ininteligible. Llamé al asilo para preguntar por mi padre. Me dijeron que estaba enfermo. No podía visitarlo por la cuarentena. Me preguntaron quién era Eliza, si era su esposa. Les rogué que me dejaran hablar con él. Me pidieron que llamara más tarde en la semana.
Las últimas noches, Joy ha venido a nuestra habitación diciendo que no puede dormir, que oye voces en la sala. Sé quién es. No puedo decírselo. No quiero decírselo. Y no quiero comprobarlo. He estado dándole pastillas para dormir a mi esposa. No quiero que ella se preocupe también. Esperaré a que mi padre mejore y le preguntaré. Estoy seguro de que recordará. Necesito que lo haga. Tiré las pantuflas a la basura 3 veces. No quiero preguntarle a mi esposa si las sigue sacando de ahí, sé que no lo hace. No quiero volver a tocarlas, pero lo haré. Las tiraré a la basura todos los días si es necesario. No soporto lo calientes y húmedas que están. La desaparición de mi hermana. Mi hermana Juni desapareció el 6 de julio de 2009. Un día antes de nuestro cumpleaños. Tenía 12 años. Juni y yo éramos gemelas. Idénticas. Nunca podías diferenciarnos. Teníamos el mismo cabello largo y delgado, castaño claro. Los mismos ojos verde esmeralda con la misma forma exacta. La misma complexión delgada y menuda. La misma piel oliva y húmeda. La única forma de distinguirnos, además de cuando usábamos ropa diferente, era al hablar. Nuestras personalidades eran muy distintas. Yo era Jamie, la gemela ruidosa, fastidiosa, extrovertida. Actuaba por impulso sin pensar en las consecuencias. Mi imprudencia me hizo popular, así que nunca me faltaron amigos ni diversión. Siempre tenía con quien jugar. Juni, en cambio, era reservada e introvertida. Dudo que la mayoría de mis amigos supieran siquiera su nombre. Siempre la llamaban la hermana de Jamie, la gemela de Jamie o la sombra. Juni tenía problemas para hacer amigos, pero creo que nunca le importó mucho. Siempre estaba dibujando en su diario. Nunca hubiera salido de casa sin avisar. Tenía 12 años. No era una niña problemática, siempre estaba en lo suyo. Se organizó una enorme búsqueda que duró semanas, meses. No hubo rastro de ella. Ni siquiera señales de que hubiera muerto. Juni simplemente desapareció. Y creo que sé por qué. Mis padres quieren que regrese a casa para mi cumpleaños 21. Quieren organizar una gran fiesta. Desde que Juni desapareció, comencé a odiar esa casa. Me mudé a los 16. Mis padres lo entendieron. La casa tenía un ambiente pesado sin Juni. No quería volver. Preferiría no estar bajo ese techo nunca más. Pero he evitado visitar a mis padres por años, y en realidad no han hecho nada malo. Así que pensé que un fin de semana no haría daño. Ambos me esperaban afuera, saludándome con entusiasmo. Suspiré. Solo un fin de semana. Estoy tan feliz de que estés aquí. Dijo mi madre con alegría, abrazándome. Mi padre me dio una palmada en la espalda. Bienvenida de vuelta, Jamie. La casa estaba igual que cuando me fui. Oscura, fría, con un olor a humedad. Subí las escaleras hasta mi antiguo cuarto, el último al final del pasillo. Todo seguía igual, aunque mi madre claramente lo había limpiado. Dejé mis cosas y me dispuse a salir, pero me detuve. Justo enfrente estaba la habitación de Juni. La puerta estaba cerrada. La curiosidad me ganó y traté de abrirla. Me costó trabajo, la madera estaba hinchada y parecía que no se abría desde hacía años. Probablemente desde el día en que desapareció. Cuando por fin logré abrirla, una nube de polvo se levantó en el aire. 9 años desde que Juni desapareció. Su cuarto estaba exactamente como lo recordaba, solo cubierto de polvo. Su cama estaba hecha, como siempre. Nunca salía sin arreglar su cama. Nada estaba fuera de lugar. Sobre la cama estaba su laptop. Abierta. Se veía vieja. Era vieja. Me reía al ver lo gruesa que era comparada con las de ahora. Me acerqué y presioné una tecla. Estaba apagada, obviamente, pero me dio curiosidad ver su historial de navegación. Bromeé conmigo misma con la idea de que quizá tenía una vida secreta. Llevé la laptop a mi habitación, encontré su viejo cargador y esperé a que encendiera. Tardó un poco, pero finalmente lo hizo.
No me sorprendió su contraseña. Lovelyfire es 123. La usaba para todo. Cuando entré, todavía estaban abiertas las páginas que dejó antes de desaparecer. Un ensayo para la escuela, su iTunes, Google. Nada fuera de lo común. Iba a cerrar todo cuando escuché un ding. Venía del navegador. Hice clic en la pestaña de donde provenía el sonido. Era una página de mensajería privada. El usuario Lovelyfire 123 estaba hablando con otro usuario. L8 Night. Sabía que Juni era Lovelyfire 123. Así que subí hasta el inicio de la conversación. Eran pláticas casuales, sobre arte y animes que les gustaban. L8 Night decía ser un chico de 15 años, en su primer año de preparatoria. Me incomodó un poco que hablara con mi hermana de 12 años, pero el chat parecía inofensivo. Pero mientras más leía, más incómoda me sentía. Ese tipo la presionaba constantemente para que se vieran en persona. Juni siempre le decía que no, que era muy joven para salir sola. Pero él no dejaba de insistirle. Entonces, los mensajes cambiaron. Él empezó a amenazar con suicidarse si ella no aceptaba verlo. Juni dejó de responder después de eso. Se convirtió en un montón de mensajes de este tipo. Disculpas por sus acciones, que no lo volvería a hacer, y luego más amenazas. Amenazas furiosas. Amenazas de que la perseguiría y la asesinaría. Amenazas de que la secuestraría y la violaría. Me dio un vuelco el estómago. ¿Será por eso que desapareció? Se me encogió el corazón. Había un último mensaje de Juni. Un mensaje que le decía que se reuniera con ella. De repente me enfadé. Todas las pruebas estaban en esa maldita laptop, pero claro, nadie estaba lo suficientemente informado sobre los peligros de internet en aquel entonces, porque ni siquiera se les ocurrió mirar en su habitación. Entonces vi un pequeño símbolo de conexión junto a L8 Night. Estaba activo. Este depredador estaba conectado y no iba a dejar que consiguiera otra víctima. Creé una cuenta con el nombre BabyPin101 y rápidamente le escribí un mensaje. Respondió enseguida y empezamos a conversar rápidamente. Le dije que tenía 12 años y que vivía en el barrio. Me respondió que tenía 15. ¡Qué cerdo tan asqueroso! No me quedé callada como Juni. Quería atrapar a ese tipo. Sabía que la había matado. Quería vengarme. Yo estaba coqueteando y por suerte para mí, él respondía de la misma manera. Hablamos todo el fin de semana, era mi cumpleaños y quería ver a este chico. ¿Necesito algo de alcohol? ¿Puedo tener algo de dinero? Pregunté a mis padres. ¿Puedo llevarte? Tengo que hacer unos recados. Respondió mi papá. ¿Puedo conducir yo misma, papá? Dije. No está bien, déjame llevarte, cariño. Así que me subí al coche con mi padre. No iba según lo planeado. Empecé a escribirle a L8 Night por teléfono, preguntándole dónde quedar. Puse mi teléfono boca abajo en mi regazo. El teléfono de papá suena. Ese timbre tan familiar que conocía. Definitivamente no tengo miedo. Todo está bien. La cabeza está ladeada. Sé que puedes leer esto. Escribir lo que entiendo estoy intentando. No me asustas. ¿Ves cómo estoy ansioso? Aunque puede que solo esté esperando su momento, creo que lo he engañado. Solo tanto como yo lo permita. No sé cuánto tiempo me queda. Puedo sentir su aliento cálido en mi cuello y su lengua fría lamiendo el sudor de mi rostro. Amaba a mi madre. Ladeó la cabeza de nuevo. No debía haber usado esa palabra. Esto es una advertencia para todos. Amaba a mi hermano. Se alimenta del miedo. Necesito ser más cuidadoso. Está presionando con más fuerza sobre mis hombros. Te amo. Puedo oír un clic, creo que puedo oírlo reírse, mierda. Aulló de deleite cuando mamá gritó. ¿Es eso lo que te falta, amor? Llevaba su piel puesta, era él, o lo que quedaba de él.
Mamá pensó que era mi hermano. Asustaste a Maná. Ella creyó que había tenido un accidente. Él se tambaleó hasta la casa y gruñó hacia ella. No lo olvidaré. Su voz, alargada y distorsionada, sonaba como si estuviera borracho o gravemente herido. Dijo: déjame entrar. Pero te perdonaré. Pregunté: ¿quién es ese? Todos merecen perdón. Mamá dijo: creo que está herido, es Jason. ¿Alguna vez fuiste humano? Su voz no me resultó familiar, supe que algo estaba mal. Puedo verte en la pantalla de la computadora. Sus dedos parecían un guante de goma al final de su mano. Me la extendió y murmuró: amigo. Mira, te estoy mirando justo ahora. Su brazo crujió contra el marco de la puerta. Traté de cerrarla. No tuve tiempo de advertirle. Sí, eso es, vi cómo moviste la cabeza. Corrió hacia mamá y se desprendió la piel de mi hermano como si fuera un abrigo. Como si estuviera buscando algo. Mamá chilló. ¿Por qué no me dejas ir? Su grito solo lo hizo más hambriento. Se sació con sus lágrimas. No podía enfocarlo directamente. No lograba distinguir su forma. Solo te daré un poco de miedo. Me golpeó como si fuera una mosca y me lanzó por el aire. Traté de ayudar a Maná. Piensa en ello como un compromiso. Desde el suelo, en el rabillo del ojo, pude distinguir su forma. Su cabeza, como el cráneo de un carnero o una cabra. Nadie ha cuidado de ti antes, ¿verdad? Quedé tendido en el suelo, indefenso. Sostenía el rostro de mamá con sus pezuñas. Yo sí. Te veo, sé lo que eres y te acepto. Me levantó y se acercó más. Cuando mamá cayó, era un caparazón vacío, una cáscara marchita. Por favor, no tomes demasiado de mí. Apoyó su pezuña en mi pecho, como si escuchara. Sentí mi corazón agitarse. Lamió mis lágrimas con suavidad. Gracias, si entiendes. Su agarre aflojó y yo me calmé. Me alegré de no poder ver su rostro de cerca. La habitación empieza a girar. ¿Qué pasa? Arriba, llamando a mi hermana, escuché. Mamá. Deberías ir a la casa de al lado. Perdió interés en mí y fue tras ella. Ellos serán más receptivos. No bajes. Quédate arriba, Sally. Grité. Mi visión se nubla. Dejé salir el miedo, y comenzó a lamerlo. Ladeó la cabeza hacia mí, y luego grité. No me siento bien. Sé que entenderás y sabrás qué hacer. Lo he guiado hasta la laptop. Creo que estoy muriendo. Por favor, dile si lo estoy. Después de publicar esto, voy a apoyar mi cabeza en la mesa y fingir que estoy muerto. Recuerda, te perdono. Eso nos dará suficiente tiempo para escapar. Dile que mi hermana se ha ido, que ha salido hacia la casa del vecino.